Hola, bienvenido a este video donde acerca que hablaremos de los idiomas que fueron escritos del canon del Antiguo Testamento y un poco de su historia. Así que sin más que tardar y demora vamos a dar inicio. Y al menos vamos a empezar de cuántos fueron los idiomas o cuáles fueron. Y vamos a darnos cuenta de que son únicamente dos idiomas con los que fue escrito el Antiguo Testamento. Y ellos son, como vemos en la pantalla, el hebreo y el arameo. Y la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, generalmente llamado hebreo antiguo para distinguirlo del hebreo misnaico y del moderno. Y se estima que el hebreo tiene unos 33 siglos de antigüedad aproximadamente. Al paso del hebreo fue perdiendo cantidad de personas hablantes y luego empezó a predominar el arameo. Así de que vamos a darnos cuenta de que toda la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero también conforme el tiempo se fue cambiando el idioma y ya no se hablaba entonces el hebreo, sino que ahora se hablaba el arameo. Así que hoy en día no se ha perdido tanto, porque aún en Israel hay 6 millones de judíos que hablan de este idioma, pero no es como el antiguo, sino que es uno moderno, uno donde ha sufrido al menos la pronunciación de algunas consonantes, y entonces vamos a seguir viendo la importancia de esto, porque también ya llegando a los tiempos de Cristo hubo una reforma, algo que reavió el estudio del hebreo, porque ya no se hablaba exactamente, porque llegó un momento donde que solo el arameo se hablaba. Entonces los cristianos durante muchos siglos no tuvieron interés en el Antiguo Testamento en hebreo, ni hicieron muchas tentativas para dominar ese idioma. Solo dos de los padres de la iglesia, que fue Orígenes y Jerónimo, se empeñaron en aprender hebreo desde la era apostólica hasta la Reforma Protestante, y los eruditos judíos fueron casi los únicos guardianes del idioma arcaico en que escribieron el Antiguo Testamento. Por eso, nos vamos a dar cuenta que ya a partir de los siglos XVI o XVII de nuestra era, como esto requería un profundo conocimiento del hebreo de parte de los traductores, entonces se publicaron ya 152 gramáticas hebreas, en cambio los eruditos judíos se lo habían publicado únicamente 18. Esto y hubo muchas controversias porque hicieron muchos críticos y destruyeron la Biblia. En cambio, muchos numerosos hombres y mujeres de Dios han explicado con solidez y vigor las páginas sagradas del Antiguo Testamento sin saber hebreo y han conducido a la gente al conocimiento de la verdad. Por eso, como me encanta este último comentario que yo agregué aquí, es de que no es necesario ser un erudito para poder comprender estas verdades, sino que el hombre que tiene la medida mayor del Espíritu Santo, mediante el cual escudriña lo profundo de Dios, según lo dice Pablo en los Corintios. Y entonces vamos a seguir viendo de que vamos a llegar al arameo bíblico, uno de los pocos capítulos de los libros de Esdras y de Daniel y unos versículos de Jeremías y una palabra en el Génesis no fueron escritos en hebreo en antiguo, sino en arameo. Y el arameo, para ser sinceros, como dice acá, se parece más o menos a la forma como el castellano se parece al portugués. El hebreo se había convertido en una lengua muerta en los tiempos precristianos y ha experimentado revivamientos solo artificiales, pero el arameo continuamente se ha mantenido como una lengua viva hasta hoy y todavía se usa en ciertas partes del cercano oriente donde es conocido como siriaco. Entonces vamos a darnos cuenta cómo fue que ya no se hablaba el hebreo, sino que ahora se hablaba más el arameo. Pues es de tomar en cuenta que la historia dice que Mesopotamia fue el hogar original del arameo. Algunas tribus arameas, los caldeos, vivían en el sur de Babilonia, en el comarca de Ur. Por ejemplo, Jacob era arameo, según lo que dice Deuteronomio 26, lo comenta ahí Moisés. Y finalmente el arameo se convirtió en una lengua común. El idioma internacional del mundo civilizado llegó a ser el primer idioma oficial del imperio neobabilónico y luego del imperio persa. Es como decir el inglés hoy, es casi que un idioma global junto con el español. Algo así se dominaba el arameo y el hebreo en esos tiempos. Vamos a ver algunas variantes del hebreo en el arameo. Del hecho que hubiera llegado a ser un idioma internacional bajo los babilonios y los persas, vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, también, por ejemplo, Daniel reflejaba claramente esta capacidad bilingüe, porque cuando hay un momento cuando él empieza a relatar y entonces llega y se presenta entre los magistrados y ante el rey, empieza a hablar entonces en el idioma de ellos y entonces él inconscientemente pasa y empieza a escribir ahí como que si fuese era su lengua.
Aquí vemos lo impactante que también empezaba a hablar eso. Y llegamos a un punto final donde que también vemos que el arameo fue el idioma de Cristo, pero dominó tanto hasta la época de Jesús, y también podemos darnos cuenta que también podría haber hablado también otros idiomas Jesús, como el griego y el hebreo. Así que si quieres saber más, yo puedo dejarte más de estas diapositivas, puedo dejarte al menos más PDFs para que tú puedas leer, enriquecerte donde yo he leído, y que te pueda hacer esto de ayuda para tu fe y para tu conocimiento cristiano. Así que el Señor que te bendiga, y nos vemos en otro video.